Esas dos mujeres que terminaron matando brutalmente a Lucy. Este nene murió por la paliza que le pegaron. No hay cuestión de defender a ninguna de las dos. Las dos son culpables. Lucia Betupuy, de 5 años, que la propia madre y la pareja lo mató. Sí, nosotros vimos, bueno, las marcas más graves, como la del dedo, esa sí la vimos. Supuestamente se había caído de la bicicleta. ¿Y? Eso es lo que nos dijo la madre. Lamentablemente, esta mujer, esta cosa mató a mi nieto a golpe. No sé el motivo, no sabemos nada porque no nos dicen nada. No nos están diciendo pues, cómo murió, qué pasó, qué es lo que hicieron. Magdalena quería volverlo a dar al nene y yo se lo pedí para que él estuviera cerca de su madre, porque él sí la quería. Le pido a la jueza que le entregó el hijo a la madre que me diga ahora en la cara, que me diga que con la madre estaba mejor. Y era varón. No lo pudieron transformar porque a Luisito lo vestían de mujer, le pintaban las uñas, le pintaban los ojos. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestros días. Pedimos nada más que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar. Porque mi hijo no me lo devuelve nadie, loco. Ojito, abuela. Ojito, abuela. Ojito. Abuela. Ojito. ¿Qué es lo que esperan ustedes de este juicio? La condena máxima. Prisión perpetua, sin beneficio y que la separen, por favor. Todo duele de este caso, duele e indigna. Está con nosotros el abogado Jorge Monasterski, él es abogado penalista. Gracias, Jorge. Un placer. ¿Te encontrás alguna vez con un caso así? No, realmente con la brutalidad que estamos escuchando ahora de una madre, no tengo recuerdos, más que nada por los detalles escabrosos que se venían repitiendo a lo largo del tiempo. Esto no fue un hecho de una persona que le tocó un brote psicótico. No cabe duda que las principales responsables acá, y de alguna manera no se puede escapar. Ahí vemos cómo están entrando los abuelos de Lucio, sí. Mientras hablas, Jorge, sí. Sí, es la madre y la pareja de la madre. Pero también acá es una serie de hechos donde, por decirlo de alguna manera y sin faltar el respeto, de errores u horrores que se fueron juntando. En primer lugar es la jueza, que de alguna manera quisieron sacarle responsabilidad diciendo que fue un acuerdo entre la tía, entre los tíos y la madre, y ella solamente homologó. Esto está mal. Está mal. Está mal, hay que decirlo, porque faltó en esa audiencia algo fundamental: la presencia del defensor de menores. El defensor de menores no fue a esa audiencia y presentó un escrito días después prestando el consentimiento. La audiencia esa, la jueza, no notó, no mandó a hacer un socioambiental donde iba a estar el menor, no pidió un informe psicológico. La jueza, una vez que le otorgó que se encuentre con la madre, con los antecedentes ya anteriores de la madre, no era una madre que demostraba signos de responsabilidad, en ningún momento pidió un control de cómo seguía ese menor, no lo mandó a controlar. La jueza es principal responsable. Hay que ¿Vos parar... decís que acá hubo como que se manejó de manera automática la jueza y no le prestó atención? ¿O hay una intencionalidad en este caso? Lo primero que hay que decir al menos que es una jueza de menores, no es una jueza o de familia, no es una jueza de multas. O sea, debería tener muy claro los signos de alarma, de alerta en estos casos. Totalmente. No mandó a pedir
si el chico había tenido antecedentes durante el hecho posterior, se encontraba bien de salud. Recordemos que en 3 meses tuvo 5 atenciones médicas este menor. Ningún médico dio a conocer a la justicia, advirtió cuando tienen la obligación, porque si son médicos, algunos que hasta tienen cargos públicos, al menos tienen el delito de incumplimiento de deber de funcionario público. Recordemos que la policía, cuando fue, ante el llamado de una vecina que se comprometió escuchando gritos, diciendo que había maltrato, porque no coincidía el número y era enfrente, no volvieron, no hicieron las averiguaciones. La provincia de La Pampa en el año 1995 no suscribió la línea 102, que es la línea de maltrato infantil. Es decir, acá hubo un montón de advertencias, hubo un montón de alarmas. En la escuela, ¿cómo no advirtió con los dibujos que hacía el menor que estaba pasando signos de violencia cuando iba lesionado? Claro, me decían que no hacía los ojos, sí, no dibujaba los ojos de los chicos y no dibujaba los miembros de la cintura para abajo, las piernas no las dibujaba. Y que eso, según los peritos, es síntoma de que algo está habiendo un abuso o que no quiere ver algo, ¿no? Pero tenemos que decir que al menos había signos de alarmas para explorar, para decir, bueno, este chico evidentemente quizá que está en riesgo, sin asegurarlo. Este chico hace falta que se le haga un socioambiental. Este chico necesita que se haga una pericia a la madre a ver si está preparada. ¿Cómo puede ser que nadie hizo nada? ¿Cómo puede ser de que este crimen, de alguna manera, donde el padre de Lucio, del abuelo, del chiquito, comunicó que tenía que pagar para verlo? Esto era moneda de cambio, este niño, hay que decirlo. Esto es brutal. Hay que decir que en la primera quincena también, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo 7 casos de violencia de niños graves. ¿Qué quiero decir con esto? La violencia intrafamiliar, la violencia entre maltrato o abusos, es la mayoría dentro del seno de la familia. Por eso digo que la jueza lo debía saber por la responsabilidad del cargo que ostenta. Entonces, paremos de ocultar, tenemos que empezar a creerle a los padres también cuando exponen frente a la justicia, porque en los últimos años, hay que decirlo con todas las letras, y esto no es ir en contra de los derechos de la mujer, y quien le habla consiguió una de las primeras condenas de femicidio en la Argentina, el caso que me acuerdo que cubrieron muchos de ustedes, Susana Leiva, donde la escondieron en un pozo dentro de la casa. No mezclemos las cosas, pero no se escucha muchas veces cuando los hombres hacen, advierten, hay denuncias falsas de abuso, de violencia, y los jueces tienen miedo que los escraches, que los cancelen, y no se trata debidamente. Acá, más allá de apoyar al abuelo, que lo hace con toda la buena voluntad de esta ley Lucio, ya están las leyes. La jueza fue una incompetente. La jueza fue la primera que permitió que este chico esté muerto. Y lo digo así de bruto porque bruto es. Marcelo, hay muchas preguntas para hacerte, José y Gustavo y Juan Pablo te quieren preguntar, pero hablamos de justamente una actitud que podríamos llamar automática de la jueza. Está con nosotros, estamos conectados con Claudio Masucchi, él es juez de menores en Córdoba. Ustedes lo van a recordar porque él hizo una entrega en adopción a través de una carta, es decir, al revés, de manera interiorizándose sobre la persona. Claudio, gracias por atendernos. Hola Francisco, hola Jorge, estaba escuchando atentamente, comparto algunas de las cuestiones que dijo Jorge. Sí, la verdad que Lucio nos duele, nos tiene que doler, no podemos ponernos en otra vereda más que esa. Hoy Lucio no está. Y Claudio, nos tiene que interpelar como justicia de qué es lo que estamos haciendo. Contanos un poco como un juez de menores, ¿cuáles son los elementos que tiene para advertir situaciones irregulares como esta en este caso? Particularmente yo soy juez de niñez y de violencia familiar y de género. Es decir, ante una circunstancia que ojalá que no nos vuelva a suceder, nosotros tenemos que estar alerta. En los indicios, como decía Jorge, hay pequeñas cuestiones que hay que estar atentos. Y voy a aclarar una cuestión, que los niños siempre dicen la verdad. Los niños no mienten, no tienen por qué mentir. Entonces hay que escucharlos, atenderlos, estar presente, como decía Jorge, si hubo situaciones o hay situaciones en la escuela, si llegó un niño golpeado, un niño o niña al hospital, tenemos que estar presentes y atentos a estas circunstancias, porque seguramente hay una situación intrafamiliar que tenemos que estar atentos y tenemos el deber como funcionarios
intervenir. En el las caso, leyes están, en el caso como decía Jorge lo decía, las leyes están. ¿Te ha tocado, Claudio, recibir una advertencia de maestras jardineras, de especialistas psicológicos, de médicos, sobre otros casos? Sí, por supuesto, y a partir del lamentable hecho de Lucio, mucho más, porque quizás estamos mucho más atentos a cualquier circunstancia. Sí, con los directores, las escuelas, los preceptores, los psicólogos, las áreas sociales de los municipios, sí, y sobre todo en estas comunidades. Te cuento, yo soy en Huincarnancón, en el sur de la provincia de Córdoba, a 100 kilómetros, 120 kilómetros de General de Pico. Son localidades pequeñas en las cuales uno, si caminas, si estás presente, tenés que detectar estas cuestiones. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que velar por los derechos de los niños. No es tan difícil, es la responsabilidad de nosotros como funcionarios. Ahora, acá fallaron no solamente una jueza, acá hubo gente que no advirtió, especialistas que no dijeron nada, ¿o no? Mira, yo tomo conocimiento, obviamente, por los medios, obviamente, inmediatamente que leí la noticia por la cercanía, obviamente que uno dice, ¿qué sucedió? Yo siempre digo que uno tiene que hacer el trabajo responsable. Nosotros, los jueces, los funcionarios, la policía, tenemos que estar atentos a estas circunstancias, sobre todo en estos lugares que son pequeños, en los cuales Lucio es Lucio, tiene un nombre, no es un número. Claro. Lucio hoy podría tener una vida como la que llevamos nosotros, una libre de violencia. Fallamos, por supuesto, fallamos como sociedad, fallamos como justicia, sí, porque Lucio no está. Lucio nos tiene que doler, no podemos pensar de otra manera. Sí, José. E interpelarnos como justicia si estamos haciendo las cosas bien. No puede suceder ningún Lucio más. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, José Costa. ¿Cuál es el rol que cumple el defensor del menor en estos casos y por qué en el caso de Lucio, por ejemplo, ni siquiera se presentó a la audiencia y después mandó un escrito? Bueno, particularmente cada procedimiento de cada provincia va cambiando. Te puedo hablar en Córdoba, nosotros tenemos los asesores de niñez, los cuales están presentes en las audiencias. Y eso, muy buena pregunta que haces, lo importante es escuchar al niño en la primera audiencia, en el primer momento. Eso es importante. Muchas veces los niños, y de acuerdo a la edad, no nos van a expresar como un adulto, pero sí hay ciertas cuestiones que uno puede ver, obviamente con el apoyo de psicólogos, trabajadores sociales, qué es lo que nos quiere decir el niño. Si un niño llega golpeado con un brazo quebrado o algo parecido, es obviamente que algo está sucediendo. Uno puede entender una caída y demás, pero si ingresamos y verificamos, quizás podamos advertir alguna situación de violencia intrafamiliar en la cual necesitamos intervenir. El Estado debe intervenir. Como decía Hugo, el doctor Jorge Monasterki, que decía, las leyes están, las leyes son hermosas y están, hay que actuarlas, hay que ejercitarlas. Doctor, si usted hubiera tenido a Lucio enfrente, un chiquito como Lucio, ¿le hubiera dado la tenencia a la madre? No, y muchas veces me sucede circunstancias así. Ante hechos de violencia o indicios de violencia, la ley nos obliga a los jueces a adoptar todas las medidas para garantizar los derechos de niños, inclusive la que tomamos, y la suelo tomar, es disponer medidas de restricción para poder ingresar a ver qué sucede en esa familia, qué está sucediendo. No es una foto de una situación, tenemos que ingresar y verificar, ir al lugar, entrevistar. Yo siempre digo, y sobre todo creo, y esto es un mensaje para... hay una figura que en Buenos Aires se usa y en algunas provincias no, que es el abogado del niño. En todos los procedimientos en los cuales esté interviniendo un niño, niño, adolescente, debe estar designado el abogado del niño. Eso es muy importante porque lleva la palabra del niño. Ahí el doctor seguramente, Jorge, lo puede explicar un poquito mejor. Una consulta. Sí. Una decisión como esta, ¿se podía haber tomado sin que la jueza vea al chiquito? La ley nos dice, tenemos la obligación en el primer momento, no tan solo de ser oído el niño, de ser escuchado, y tenemos que interpretar, vuelvo a decir, muchas veces no va a suceder que un niño no se exprese. Bueno, tendremos que buscar la alternativa para entender lo que nos está diciendo. Siempre, en mi caso, siempre tomo la decisión, antes de tomar una decisión con un niño, lo escucho. Explico y no tan solo una vez, varias veces. En este caso era un expediente donde había dos partes. Una era Leticia Hidalgo, que es la tía de Lucio, que era quien tenía la custodia o la guarda de Lucio, esposa del hermano del padre de Cristian, de Cristian Dupuy, el padre de Lucio. Y ella
fue la demandada por parte de Magdalena Espósito Valente y la progenitora. Y Magdalena se la pasaba escrachándola, se le pasaba gritando en la puerta de la casa y le hace el juicio por la tenencia. En ese enfrentamiento de partes, en ese litigio, la jueza sí o sí tendría que haber hecho y resuelto con Lucio presente o haberlo entrevistado previamente, ¿no? Siempre tenemos que entrevistarlo y muchas veces con los equipos técnicos, es decir, con un psicólogo presente, con un trabajador social. Yo te cuento la experiencia, muchas veces nos sucede esto, que presentan una forma, un pacto de una forma de esto lo que se llama el régimen comunicacional, y yo cito al niño muchas veces, que me sucede, y es diferente lo que quiere el niño a lo que quieren los padres. Muchas veces es diferente, por supuesto que sí o no, que yo pienso, no, y si lo escucha el niño no, porque el niño tiene deporte o quiere hacer, y hay que ir por ese camino. Yo siempre lo digo y lo digo en las conferencias que doy, los niños nos traen la solución muchas veces a temas complejos. Es necesario escucharlos. Los quiero escuchar a los dos, tanto a vos como a Marcelo. Quiero dejar una pregunta, ahora vamos a ir un segundo a la sala, ahí vemos a los abuelos de Lucio. Si vos te has encontrado con otros casos, porque acá llama la atención de la hazaña de una madre para con su hijo, si has visto otros casos así presencialmente. Vamos, ahí está nuestro compañero Nacho, ¿nos escuchás? Sí, Pancho, ¿cómo estás? Bueno, estás viendo en pantalla la llegada de los fiscales, ¿sí? Ya se encuentra Ramón y Silvia Dupuy, los padres de Cristian, abuelos del pequeño Lucio, asesinado en noviembre del 2021. Te cuento que en instantes nada más van a ingresar las autoridades de este tribunal. Hablamos de Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáenz Zamora. Van a ser los responsables de decidir si Espósito Valente y Páez, la madre y la novia respectivamente de Lucio, son culpables o no culpables del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, además del abuso sexual ultrajante con acceso carnal y en el caso de la madre por tener su parentesco. Las acusadas, bueno, como venimos comentando desde temprano, no van a estar presentes, tampoco seguirán la sentencia por Zoom, van a ser informadas de lo que suceda segundos después de la decisión del tribunal, que tan solo dirá si son culpables o no culpables, luego entregará los fundamentos a la prensa minutos después para transmitirlos a la sociedad a través de los medios de comunicación y en unos días se realizará una nueva audiencia para que puedan ser transmitidos vía internet. En instantes nada más, está dispuesto a las 12 del mediodía el comienzo de la lectura de los cargos y luego si son culpables o no. ¿Cómo los percibís a los abuelos, a la familia de Lucio ahí? Bueno, vos estás ahí nomás, cerquita. ¿Están serenos? ¿Están confiados? No sé si pudiste hablar con ellos. Bueno, no, en el día de hoy no pudimos hablar con ellos. La verdad que esperábamos poder encontrarlos en la plaza del centro judicial, pero no, la verdad es que no fueron hacia allí. Sí, bueno, hemos hecho notas en el último tiempo, con el mismo tesón de siempre, con la misma fuerza que los ha caracterizado, sobre todo al abuelo, ¿no? Que desde el principio se ha puesto delante de la lucha por la justicia para que estas dos mujeres tengan la perpetua que merecen. Tranquilo, confiando en el trabajo de la Fiscalía, que ha sido muy bueno. Recuerden, más de 100 audiencias, más de 18 audiencias, más de 100 personas testificaron, tanto de la defensa como de la querella. En definitiva, un juicio que hoy llega a su fin y que la verdad es que no tenemos ninguna duda, Pancho, y creo que la familia tampoco lo tiene, de que la condena va a ser culpables con todo el peso de la ley, que debería de ser perpetua para las dos mujeres. Un tema a aclarar: perpetua y separadas. Eso pide la familia y eso pidió la Fiscalía, pese a que no compete a los jueces. Los jueces fallan sobre lo que deberá suceder hasta el paso de su tribunal. Más allá de eso es cuestión del servicio penitenciario, pero bueno, el pedido de la familia y de la Fiscalía es que no estén juntas en el mismo penal. Hoy la familia, esto lo dijo el abuelo hace muy pocas horas, afirman que las dos mujeres están de vacaciones porque están en un penal juntas, porque tienen acceso a deportes, actividades lúdicas, se encuentran en la misma celda y ellos lo que pretenden es que estén separadas, porque en definitiva cumplieron con lo que querían, estar solas y sin el bebé por medio. Déjame preguntarle a Jorge Monasterki si este pedido tiene sentido o cuál es la lógica de este pedido de que estén separadas en una condena, Jorge. El abuelo de Lucio y el padre lo dicen porque de los informes psicológicos, psiquiátricos, se desprendía de que el niño, para ellas, en su cabeza perversa, era una molestia. Entonces lo querían eliminar, sacar, para tener una vida en pareja tranquilas. Aunque parezca una locura, era parte de lo que se desprende de los informes. En virtud de eso, es como que para la familia, claro, le causa un dolor, como que al estar juntas, por más que estén detenidas, es como solas.
Ahora bien, como recién bien dijo tu colega ahí en el piso, los jueces, una vez que dictan la sentencia, el que decide dónde son alojados por una cuestión de seguridad, si son primarios, si existe algún tipo de riesgo, es el servicio penitenciario. Eso no le compete al juez. No le compete al juez, salvo el juez de ejecución, o si el mismo juez es el que controla, por alguna inconducta puede pedir algún tipo de separación o sugerir. Pero va a depender más de una instancia ulterior de enterarnos cómo suceden estos hechos. Y me interesaba preguntarle al doctor, también a Claudio, si él se ha encontrado con casos, bueno, juez de niñez y adolescencia, casos de ensañamientos de madres con hijos. ¿Es algo común? Ay. No es algo común. Y hablemos de personas, que puede ser puede ser de la madre o el padre. Sí. No es común, y si no tendríamos mucho más, Lucio. No, claramente que no. Por eso hay que estar atento a estas circunstancias. Cuando sucede el mínimo indicio de una violencia contra un niño o niña, hay que estar presente. El Estado necesariamente estamos obligados a hacer para evitar esto que ha sucedido lamentablemente. ¿Qué es lo que puede generar esto? Yo el otro día hablábamos acá con mi compañero Gustavo Carabajal. Yo no me lo explico, por ahí desde el punto de vista psiquiátrico se puede explicar, no sé si Sí. Yo en algún momento te acordás que hablaba alguna secta, No. alguna droga, no sé. Según el peritaje psiquiátrico psicológico, la relación que tenían Abigail Páez y la madre del chiquito era una relación que no admitía la presencia de terceros. Y Lucio era un estorbo. Y lo eliminaron, ahora ya no tiene más ese estorbo, por eso el reclamo de la familia para que estén separadas. Sí, Claudio. No, he leído algunos de los informes psiquiátricos, comparto lo que acaba de decir tu colega, y sí, pero a ver, pongámonos, si era un estorbo, ¿no era más fácil que estuviese en guarda con los abuelos, con los tíos, con el papá? Pero le sacaban plata, doctor. Claro. Era un estorbo, pero a la vez era una moneda de cambio para la madre, sobre todo, porque lo extorsionaban al abuelo y al papá y le pedían plata para llevarlo, para tener una reunión en una plaza o para tenerlo vía Zoom. Ella le pedía plata. No, claro, digo, Jorge. A veces uno le da gusto cuando escucha a jueces como el que estamos escuchando, que es conocido públicamente también por la trascendencia de cómo resuelve los casos, cómo se ocupa. Y esto no lo digo con un cumplido, digo que la gran mayoría de los jueces son así, porque también si no sería un desastre esto. Pero por eso toma tanta relevancia lo que yo trataba de marcar, la negligencia, la responsabilidad de la jueza, porque la jueza es la principal responsable y son en cuestiones de menores, no depende de las partes como quisieron hacer saber a la opinión pública que había un acuerdo sobre quién tenía al menor. Son cuestiones de orden público, siempre hay que proteger al menor. Había antecedentes de que esta madre se había ido durante un montón de tiempo y no tomó ninguna medida. Es decir, la jueza es la principal responsable. Hay que decirlo con todas las letras porque si no parece que esto pasa inadvertido. Ahora, ¿y la razón por la que querían tener a Lucio era económica? Totalmente, no hay otra explicación, porque dentro de lo que se desprende de los informes psicológicos, psiquiátricos, no hablan de un amor hacia ese niño, sino lo que hablan de alguna manera es que ella se había ido de mochilera, volvió, no tenía un lugar de trabajo fijo, no tenía un ingreso fijo, no tenía un domicilio que haya denunciado fijo, y su capital de ingreso era beneficios del Estado y beneficios de extorsionar a la familia. Y seguramente la familia, el padre, el abuelo, eso es lo que yo trataba de marcar. Lo hicieron saber a la justicia y la justicia le dio la espalda. La justicia le dio la espalda. Claudio, ¿vos crees que este caso puede llegar a ser bisagra en algunos aspectos de esto que estamos mostrando? Sí, y ya fue bisagra. Yo te cuento, tengo relación con muchísimos jueces, estoy en una red de jueces de familia, que sí, desde el primer momento, obviamente que nosotros mismos nos interpelamos, pero sobre todo siempre nos hemos puesto del lado de la familia de Lucio, pero por Lucio. ¿Bien? Claro. Obviamente que fue cambiando y tiene que seguir cambiando. Si Lucio, hoy Lucio tendría que estar, como decía, una vida feliz, no tendríamos que estar hablando de Lucio hoy. No tendríamos, o de un Lucio feliz tendríamos que estar hablando en todo caso, ¿no?
nos perdimos la oportunidad de tener a un niño con una vida plena, un niño que podría ser un abogado, un albañil, un periodista. Nos perdimos. Ahora, Entonces, todas estas advertencias que nosotros vimos que, bueno, ahora se ve que fallaron, los abuelos de Lucio lo sabían. En este caso, ¿hay una dificultad para llegar al juez? Le pregunto a Jorge, ¿hay una dificultad para hacérselo saber? ¿Hay demasiada burocracia? Yo repito y con mucho respeto, hay en el sistema judicial algunos padres, algunos varones, existe un temor, o por más que el código no hace una diferenciación entre si el padre o la madre lo pueden tener, pero frente a la denuncia de un hombre, a diferencia de lo que es a veces la denuncia que hacen las mujeres, no se tomaban de la misma manera, y esto tiene que ver también por miedo a algunos movimientos de escraches a determinados funcionarios. Lamentablemente esto ha pasado en los últimos años. Yo creo que el caso Lucio sí en ese sentido, quizá que muchos jueces hoy en día, porque lo sienten, porque lo advierten, porque van a perder ese temor, porque van a ver este antecedente de que tienen que tomar medidas. Es decir, igual es inexplicable, el doctor lo puede decir mucho mejor que yo porque está todos los días con esto. ¿Cómo no hubo un informe socioambiental? ¿Cómo no hubo un informe psicológico? ¿Cómo no hubo un control después que le dijeron, bueno, el menor va a quedarse con la madre? Y todos los meses que pasaron... Doctor, ¿sabe por qué no hubo un control? Yo se lo explico. La jueza que dictó y que le entregó a Lucio a la madre es de General Pico. Y se fue a una vía a Santa Rosa. Pero eso bajo no lo hizo por eso. Pero no, pero eso... No lo hizo por eso, porque no le importa. Bueno, hablamos ahí de que, con el mayor de los respetos y que te tengo, es decir, por más que se haya ido a vivir a otro lugar, la jueza tiene obligación de citarla, de mandar un asistente social, y si no se presenta, tomar alguna medida... Pero doctor, estábamos en pandemia, ¿sabes? Yo entiendo todo lo que te dice y le asiste la razón igual que al doctor Masucchi. Pero... a ver, y yo no me pongo en rol de defensor de la jueza, estoy lejos, pero me resisto a creer que alguien que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de un chico actúe tan livianamente. O sea, no puede haber gente que, si asume como jueza, tiene que trabajar de eso porque para eso le pagan. Y además hay una ley que está incluida en la Constitución Nacional, que es la ley que... el derecho internacional del niño obliga a velar por los intereses del chiquito. Entonces, me resisto a creer que alguien que sea jueza de familia no cumpla con esa ley. Me resisto a creer, por más que en la realidad sea otra. Pero yo me resisto a creer que una jueza sea tan liviana al tomar una decisión. Bueno, lo que pasa es que hay mucho burócrata también en la Argentina. Hay mucho que se termina yendo por ese lugar, de decir, bueno, tengo que cumplir... Es con un sello, es poner un botoncito o firmar y ya está, y se olvidan de que la jueza, lo dijo bien el magistrado, que conoce, como dice, está en una ciudad chica, pero lo hacen también los jueces que traten, es decir, ser juez de familia, juez de menores, no es chiste, digo, no es juez ser fe de falta. Pero debería ser una ventaja en una ciudad chica en este caso, claro, porque se conocen, es más fácil. Pero es lo que hizo la jueza es inaceptable, es la minoría, pero hay que, digo, porque si no es faltarle respeto a un montón de jueces que hacen bien el trabajo, como el del doctor. Pero esta jueza es un incompetente que yo entiendo que hasta tiene responsabilidad penal. No es solamente que hay que acusarla en un jury como magistrada si cumplió bien o mal su trabajo. Pero doctor, en este país no echan a ningún juez por la sentencia. Este caso tiene que ser bisagra, como dice el doctor Masucchi, en el sentido de que no solo para proteger a los chicos, ¿no? De que se revise rigurosamente si realmente es conveniente que vayan o no con la madre, sino del otro lado también, ¿no? Para que los jueces que toman estas decisiones sepan que ante una decisión equivocada hay consecuencias. Obviamente. Y no queda ahí. Totalmente, pero... A ver. Yo les voy a contar, si me permiten, a ver. Sí, adelante. Estoy en la oficina. Por día atiendo mucha gente personalmente porque creo que el juez tiene que atender a la persona. Hoy entra un abuelo y me dice, mi nieto está sufriendo esta situación. Yo inmediatamente lo que tengo que hacer es iniciar de oficio, es decir, actuar, citar a las partes, enviar al equipo técnico, si un trabajador social, un psicólogo, para verificar una situación. A ver, ¿para qué lo hacemos? Para verificar si ese niño está bien. Seguramente se van a molestar los padres, pero ¿saben qué? Yo me voy a quedar con la tranquilidad
de saber qué sucedió. Tomar contacto con el niño, ir hasta el domicilio, acá unas cuadras, no me cuesta mucho, nada, es mi trabajo. Si yo puedo verificar que ese niño, niña, está bien, va a ser mi mayor gratificación porque estoy cumpliendo con los derechos de ese niño o niña, no tan solo con mi trabajo, ¿me entienden? Hay algo que les quiero preguntar que a lo que hacía referencia recién Jorge, que es el tema de cómo se descubre la verdad en caso de que hay partes interesadas, muchos que mienten, pero quiero ir un segundo al recinto. Nacho, ¿nos estás escuchando? Contanos quiénes son los que hasta ahora se han sumado y están llegando. Bueno, mucha expectativa se vive acá, te digo la verdad que cada vez se va llenando más la sala.